Mi vecino se convirtió en mi mayor pesadilla. Nunca pensé que la compra de mi primera casa se convertiría en el inicio de mi infierno personal. Estaba emocionado, al fin tendría mi propio espacio, lejos del ruido de la ciudad, en un tranquilo suburbio. La casa era perfecta, un jardín bonito, 3 habitaciones y ese aire acogedor que siempre había buscado. Lo único que no había previsto era a mi vecino, el señor Henderson. Desde el primer día, Henderson fue peculiar. Un hombre de unos 60 años, calvo, con gafas gruesas y una sonrisa forzada que nunca llegaba a sus ojos fríos y pequeños. Me recibió en la valla divisoria con una bandeja de galletas caseras, lo que al principio me pareció un gesto amable. Bienvenido al vecindario, hijo, dijo con una voz pastosa. Espero que te guste. Aquí somos muy tranquilos. Lo que no me dijo es que su definición de tranquilo incluía un nivel de intrusión que rozaba lo psicótico. Al principio, era solo una mirada furtiva por encima de la valla. Luego, comentarios sobre mi césped. Parece que a tu césped le vendría bien un poco más de agua, ¿no crees? ¿O sabías que los rosales necesitan poda en esta época del año? Al principio, lo tomé como consejos de un veterano del barrio. Incluso me pareció tierno. Pero la frecuencia de sus consejos aumentó. Cada vez que salía a regar las plantas, a sacar la basura o simplemente a tomar un poco de aire fresco, Henderson aparecía de la nada, con algún comentario, alguna observación sobre lo que estaba haciendo, o lo que debería estar haciendo. Una semana después de mudarme, descubrí la primera violación de mi privacidad. Había dejado mi ventana del salón abierta una tarde calurosa y al volver a casa, noté que la persiana estaba ligeramente corrida hacia un lado. No le di importancia hasta que, al día siguiente, faltaba uno de mis libros favoritos de la estantería. Recuerdo haberlo dejado en un lugar específico. Busqué por todas partes, sin éxito. Esa noche, vi a Henderson regando sus flores y entre sus arbustos una portada familiar asomaba. Era mi libro. Cuando me acerqué a preguntarle, él simplemente sonrió. Ah, ¿esto? Lo encontré tirado en tu jardín. Pensé que lo habías perdido. Era una mentira burda, pero ¿cómo lo probaba? La situación escaló rápidamente. Empecé a notar cosas que se movían en mi casa. Un cuadro ligeramente torcido, una taza que no estaba donde la había dejado, mi correspondencia abierta en la mesa de la cocina. Instalé cámaras de seguridad. Pensé que con eso lo atraparía. La primera semana, nada. Luego, una noche, mientras revisaba las grabaciones, lo vi. Una sombra escurridiza deslizándose por mi patio trasero, con una linterna pequeña. Y luego, el rostro de Henderson, iluminado por la luz de la linterna, mientras manipulaba la cerradura de mi puerta trasera con una ganzúa. No abrió la puerta, solo jugueteó con ella. Era una advertencia silenciosa, una demostración de que podía entrar cuando quisiera. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quería este hombre de mí? ¿Por qué esta obsesión? La ira y el miedo me invadieron. Al día siguiente, lo confronté. Fui a su puerta y toqué con fuerza. Cuando abrió, su sonrisa forzada estaba en su lugar. Hola, hijo. ¿Necesitas algo? Sí, dije, mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos. Necesito que te alejes de mi propiedad. Sé que has estado entrando en mi casa. Su sonrisa se borró. Sus ojos se entrecerraron. No sé de qué hablas, respondió, su voz ahora fría y sin emoción. Quizás estás viendo cosas. Le mostré las grabaciones en mi teléfono. Su rostro permaneció impasible. Eso no prueba nada, dijo. Podría ser cualquiera. Luego, hizo algo que me heló la sangre. Miró por encima de mi hombro hacia mi casa y susurró, las cámaras no lo ven todo, ¿verdad? Ahí fue cuando supe que no estaba lidiando con un simple fisgón, sino con alguien mucho más siniestro. La sensación de seguridad en mi propia casa se desvaneció por completo. Sentía sus ojos en mí constantemente. Cada vez que encendía una luz por la noche, veía una sombra moverse en la ventana de Henderson. Cuando me duchaba, tenía la terrible sensación de que me estaba observando. Empecé a cerrar todas las persianas, a instalar cerraduras adicionales, a vivir en un estado de paranoia constante. Una noche, estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché un golpeteo suave en la ventana trasera. Me giré, esperando ver una rama de árbol, pero lo que vi me dejó sin aliento. Era Henderson, de pie en mi patio, mirando directamente hacia mí. No sonreía. Su rostro estaba en blanco, sus ojos fijos, casi sin parpadear. Y en su mano, sostenía un pequeño muñeco de trapo, una réplica crudamente hecha de mí mismo. Estaba pinchando al muñeco con una aguja larga. Un grito se ahogó en mi garganta. Caí hacia atrás, chocando contra el mostrador. Henderson se quedó allí por un momento, solo observándome, y luego, con una calma espeluznante, dejó caer el muñeco de trapo en el suelo, se dio la vuelta y se alejó lentamente. Llamé a la policía, por supuesto.
Les mostré las grabaciones, les conté sobre el muñeco, sobre el constante acoso. La respuesta fue frustrante. Señor, no hay pruebas de daño físico. El señor Henderson niega todo. Es una disputa de vecinos. Me dijeron que instalara más seguridad y que evitara el contacto. Evitar el contacto. Era imposible. Su presencia era constante, asfixiante. Una mañana, al salir de casa, encontré un pájaro muerto en mi buzón. Sus ojos estaban arrancados. Otra vez, una advertencia. Mi vida se había convertido en una prisión. No dormía. Perdí peso. Mis amigos me decían que me veía demacrado, que estaba obsesionado. Pero ellos no lo entendían. No sentían esa mirada constante, ese aliento frío en la nuca. Decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo más que solo defenderme. Tenía que ir a la ofensiva. Empecé a investigar a Henderson. Pregunté a los otros vecinos, pero todos lo consideraban un hombre tranquilo y reservado, aunque notaron su obsesión con el orden y la privacidad de los demás. Nadie quería meterse con él. Encontré un viejo recorte de periódico en los archivos en línea de la biblioteca local. Era de hace 20 años. Un caso de desaparición. Una pareja joven, recién mudada al barrio, desapareció sin dejar rastro. El artículo mencionaba que el señor Henderson había sido interrogado, pero nunca se presentaron cargos. No había conexión directa, pero la escalofriante similitud de la situación me puso los pelos de punta. ¿Era posible? Con esta nueva información, sentí un escalofrío que no era solo miedo, sino un terror visceral. Una noche, mientras Henderson no estaba en casa, raramente salía, pero a veces visitaba a una hermana en otra ciudad, tomé una decisión impulsiva y peligrosa. Tenía que entrar a su casa. Tenía que encontrar algo, cualquier cosa que confirmara mis sospechas, que me diera una prueba irrefutable de lo que era este hombre. La cerradura de su puerta trasera era sorprendentemente fácil de abrir. Lo había practicado con la de mi casa. Entré, mi corazón latiendo como un tambor. La casa de Henderson era impecable, casi estéril. Todo estaba en su lugar, ordenado hasta el último detalle. Olía a lejía y a humedad. Subí al piso de arriba. El dormitorio era simple, pero en su mesita de noche vi una caja de madera antigua. La abrí. Dentro, no había joyas ni dinero. Había un álbum de fotos. Fotos de los anteriores propietarios de mi casa. Todas las familias que habían vivido allí, fotografiadas a través de las ventanas, algunas con los rostros tachados con un bolígrafo rojo. Y en la última página, una foto mía, de cuando me mudé, también con mi rostro tachado. Debajo, una nota garabateada con letra pequeña y desordenada: no te dejaré ir tampoco. El aliento se me cortó. No eran solo fotos. Eran trofeos. Él no solo me estaba acosando, era un depredador. La pareja desaparecida, los rostros tachados. Me di cuenta de la terrible verdad. Henderson no solo quería que me fuera, quería eliminarme. Y yo, su nuevo vecino, era su próximo objetivo. En ese momento, escuché un coche que se acercaba por la entrada. Era Henderson. Había vuelto antes. Estaba atrapado. Escuché la llave en la cerradura. El pánico me inundó. Me escondí rápidamente en el armario. Los pasos de Henderson resonaron en el salón, luego en la cocina. El silencio se hizo ensordecedor. Podía escuchar su respiración. Luego, los pasos subieron las escaleras. Se dirigieron a su dormitorio. Vi una rendija de luz por debajo de la puerta del armario. Los pasos se detuvieron justo delante. Escuché un olfateo, como si estuviera oliendo el aire. La perilla de la puerta del armario giró. Mi mundo se detuvo. Este no era un simple vecino molesto. Era un monstruo. Y yo acababa de entrar en su guarida.